Hola, muy buenas tardes familia, bienvenidos al podcast étnico y diverso con un invitado estelar. El pasado y el antepasado y todos los que han pasado por aquí son igual de estelares, por eso saludo con toda la buena vibra a Kevin Olmos. Bienvenido, Kevin. Quiero que le contemos a nuestros televidentes cuál es tu desempeño profesional, cuál es tu vocación. Queremos conocer de ti y también queremos conocer de ese maravilloso territorio en el que actúas. Gracias de nuevo por estar en las Tardes del Sol y esta va a ser una conversación en la que vamos a descubrir a ese Kevin, pero también a todo lo que haces a través de Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Mi nombre es Kevin Olmos, yo soy de lo que se denomina el Pacífico Potamoral, es decir, del norte del Cauca y del sur del Valle. Nací en Jamundí, pero mi raíz es del Cauca, mi cultura es bayuna y nortecaucana. O sea, en este cónclave yo crezco hasta cierta edad, porque antes de los 16 años ya había partido hacia la costa caribe. Bueno, y entonces de pronto esa presentación oficial da pie para que te pregunte, afrodescendiente, mestizo, ¿cómo te autorreconoces? O cuando te dicen, ay, ahí está de blanquito, o no, por ahí va un mestizo, ¿cómo es eso? Yo me autorreconozco como afrodescendiente. Puedo dar dos explicaciones. La Bueno, primera permitidas. es una explicación científica, ¿no? Arqueología y la biología, la paleontología o las ciencias de la vida han determinado que el origen común del ser humano es en África, en Etiopía, a través del hueso humano de Lucy. Lucy es una Australopithecus. Ivan Coppens publicó La rodilla de Lucy, un libro muy importante en la ciencia de la paleontología. En este libro básicamente se explica cómo el ser humano evoluciona desde Etiopía en esa, llamémosle, primera diáspora. Entonces, todos somos africanodescendientes o afrodescendientes en algún sentido. Ya en la segunda diáspora, que es la de la esclavización moderna bajo el concepto de esclavitud étnica, racial, pues mi raíz africana viene desde las costas, sale desde el Senegal, llega por Cartagena hasta el Cauca. Yo debería ser Kevin Lucumí si mi abuelo le hubiera dado el apellido a mi mamá. Ay, el abuelo ahí sí se portó mal. Sí, entonces yo me siento afrodescendiente porque soy afrodescendiente, no por mi ascendencia genealógica, sino también por mi cuna cultural. Es tu cuna, es ese Pacífico, es el norte del Cauca y pues precisamente ahí somos. Exacto. Somos afrodescendientes. Kevin, ¿en qué ocupas tu tiempo? Conociendo que eres un filósofo, que también tienes amplios conocimientos en historia, en muchas culturas, las culturas que se han estudiado en el mundo y también su comportamiento. ¿En qué te ocupas? En el norte del Cauca, también en Cali, contanos. Bueno, pues yo soy de formación profesional filósofo de la Universidad del Valle. Como todo filósofo, un comentarista de Occidente. Ajá. En algún momento de mi vida en Santa Marta conocí a un chef australiano, Alec Mills, que me preguntó por mi cocina. Yo trabajando de auxiliar en su cocina, él como chef de cocina caliente. ¿También eres chef? Sí. Ah, no, es que usted nos está revelando secreticos. Desde esa perspectiva empecé a preguntarme por nuestra culinaria y desde el enfoque de colonial, habiendo vuelto al Cauca, conocí a maestros como Williamina y empecé a reconstituir lo que yo denomino mi identidad crítica. Tu identidad crítica enfocada en esa gastronomía o precisamente en términos muy de nuestro territorio del Pacífico, enfocado entonces en la cocina tradicional ancestral, ¿estamos hablando de eso? Sí, no hablo de gastronomía porque la cocina no se disfruta solamente en lo gástrico, en el sentido de consumirlo. La cocina es una experiencia holística que envuelve todos los sentidos en una sola manifestación física de una preparación. Cuando uno ve la cocina como un espectro, puede disfrutar mejor de ella, pero cuando la ve como un producto, no entiende, por ejemplo, de dónde y cuál es el proceso que tiene un plato, qué lo soporta, qué narrativa hay detrás de un plato, porque un plato nos cuenta una historia. Esa historia se cuenta también a través de tu trabajo, que viene ese trabajo que haces en el territorio con 2 fundaciones específicamente, y te lo pregunto, mira, qué delicia lo que se ve allí a esta hora, por Este es Dios. un ceviche que lo utilicé leche de coco para la leche de tigre en vez de utilizar leche común.
¿Y qué Ahí magia hay en vemos estos trabajos platos? míos con mariscos, crocantes de parmesano y carne de pescado. Esta es una pasta que hice desde la harina con el caldo del pescado. Este es un sándwich tradicional. Aquí Tradicional, tenemos dice Kevin. pollo Pero con salsa de tamarindo y papas crocantes, que son un rebozado muy del Pacífico. Aquí tenemos presentaciones distintas como plátano rallado, que es crispy patacón, o otro tipo de crocantes. no, fantástico lo que vemos, uno antoja, hay que invitar. ¿Qué es eso de empírico-mágica en la cocina, en la tradición ancestral, en toda esta tradición de la cocina del Pacífico, del norte del Cauca, de toda esta región, de este paraíso? ¿Qué es eso de empírico-mágica? El enfoque empírico-mágico es una propuesta de nuestro gran intelectual Manuel Zapata Olivella, que básicamente lo voy a explicar con una historia. A ver, en el norte del Cauca había un plato que se llamaba el pandao nortecaucano. Pandao. A diferencia del de la costa pacífico, el del Cauca era asado. Se hacía con sardina plateada, que es una sardina muy particular de las zonas rurales del Valle del Norte del Cauca, que ya no hay a raíz de muchos problemas de contaminación. Cuando llovía duro, se llovía pescado. Y si llovía con granizo, llovía con oro. Ese es el dicho popular en el norte del Cauca. Si llovía pescado, Exacto, sardinas. Exacto, sardina. Entonces, había mucha riqueza en la naturaleza y yo viví eso. Cuando llovía, no era que lloviera pescado, naturalmente, pero los afluentes del río Cauca, los humedales, los brazos del río se salían. Las calles no estaban pavimentadas, entonces al bajar el caudal, los pozos quedaban con sardinas, con barbudos. Ay. Y yo mismo de niño me acuerdo de haber hecho ese ejercicio de ir a coger sardinas y fritarlas con crocantes. Incluso en Quinamayo, el trago no se servía con limón, sino que se servía con sardina crocante. Con una sardina crocante Exacto. al lado. Como para... Para revolver. Exacto. Uy, pero eso sí me lo baraja más despacio. Un momentico, Kevin. O sea, servían el trago y en lugar de usar... naranja o zanahoria con limón, sardinita crocante. Y entonces la sardina crocante ella hacía el oficio de mezclador también. El catalizador de sabores. Y entonces uno moja la sardina. Uy, esa sí la tengo que experimentar. Entonces, miremos que la tradición oral dice que cuando llueve duro, llueve pescado. Y la riqueza territorial sustenta la tradición oral porque efectivamente llovía pescado, técnicamente. Si claro, ya después de estar ahí en los pozos, pues la imaginación te lleva a pensar que fue pescado que cayó del cielo y quedó ahí en el pozo, más no cuando bajó la marea. A un lugar muy bonito del enfoque empírico-mágico que es la Casa de Bareque. ¿Y la Casa de Bareque es? La Casa de Bareque es un universo. Imaginemos entrar en una Casa de Bareque. En primer lugar, el barro es poroso, entonces la casa está ventilada. Actualmente dejemos la basura en nuestros apartamentos herméticos a ver si no se pudre en 2 días. Claro. En una casa de Bareque no se pudre tan rápido por la ventilación, el constante oxigenación. Pero usted entra por la puerta y en el dintel hay una sábila. La sábila es para purificar o para prevenir malas energías. Ahí ya hay un elemento empírico mágico. Se tiene un perro o se tiene un gato para que a él carga la mala energía. El perro se enferma es porque venían unas malas energías. La cocina estaba atrás. Atrás estaba la azotea de los condimentos, de las plantas de cocinar. La cocina se hacía en una hornilla alta de guadua con 3 tulpas de barro que conservaban el calor. No había que tener gas para madrugar y prender la hoguera al otro día, porque la tusa de maíz servía como carbón que al taparse con ceniza al otro día nomás era destaparla, soplar y hogar. Entonces la cocina, el hollín que salía del humo se utilizaba en cruces en las ventanas para evitar que las brujas entraran a comer lo rico que se cocinaba. Entonces, cada elemento de la cocina también se metían a la cocina, en esa narrativa. Ay, mire. Entonces cada elemento de la cocina y de la Casa de Bareque es un elemento muy simbólico y representativo. Por ejemplo, los dulces en los festivales, que son muy particulares de las 2 costas de nuestro país, la cantidad de dulces, especialmente en Cartagena, es porque a los orichas precisamente se les endulza, Oyá, Ayamayá, Ochún, les gustan los dulces. Y por eso en estas festividades disfrazadas de sincretismos, nuestra descendencia o nuestro pueblo lo que hacía era honrar a estos orichas con la variedad de dulces que podemos ver. Eso es una herencia robada. Esos dulces son de coco. Todo el espectro de dulce que tenemos, desde los dulces de leche incluso. Acá en esta región hemos perdido muchos de nuestros platos. Y eso no se debe a nuestra relación con la tradición, sino con la imposición de culinarias extrañas. Por ejemplo, en una esquina de un pueblo como Villarrica, hoy perros calientes, hamburguesas y pizzas.
cuando la riqueza gastronómica que garantizaba la seguridad alimentaria del pueblo era otra y funcionaba de diferente manera. Esa otra manera era la fritanga. Estamos hablando entonces de la fritanga, del plátano, que está muy apetecido, es esencial en el diario vivir, en el diario cocinar. El plátano es el alimento preferido de Shango dentro de la mitología yoruba. Y por allá en el siglo XVI, León de Pineda publicó un libro que se llama El paraíso en el Nuevo Mundo y dibuja un mapa del paraíso del Edén, está en las Américas y el fruto prohibido es el plátano. Es muy simbólico porque da cuenta de cómo la afrodescendencia o la diáspora en aquel entonces había ya implantado su culinaria de tal manera que los mismos colonizadores referenciaban esos productos dentro de sus contextos coloniales. Entonces el plátano no en sí la fruta prohibida, sino que era el símbolo de lo que más se consumía en esa región. La riqueza. Y si lo vemos, nosotros acá lo consumimos, ¿no? Pero por ejemplo la flor se consume en Venezuela. La flor del y plátano. La cáscara madura como lo que hoy llaman carne mechada. En Brasil el centro del plátano se consume con palmito. Y acá en el norte del Cauca se hacía un aguardiente de raíz de plátano. Entonces el plátano es un espectro. Esa preparación de raíz de plátano ¿se ha perdido o se conserva? Porque pues a mis oídos no es muy común, no es muy popular saber eso. Se ha perdido mucho se ha perdido. Con la Asociación Cultural Casa del Niño, hace tiempo hicimos un proyecto en Villarrica que fue la recuperación de la memoria gastronómica del maíz y en ese ejercicio identificamos esta receta de licor de raíz de plátano. ¿Qué tanto haces en la Casa del Niño? ¿Cuál es esa ocupación ahí en la fundación? Pues yo soy como el investigador de la organización, pero he estado en muchos proyectos, por ejemplo, con la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas, que es hija de la Casa del Niño, entregamos un informe a la JEP sobre el conflicto armado en el norte del Cauca entre Suárez y Puerto Tejada. Coordinamos un proyecto de etnoeducación que dio con el primer modelo etnoeducativo que transversalizó todas las áreas del saber con la organización Transformemos, que a su vez acompañó a San Basilio de Palenque, con su libro Cuminar y Palenque Pato Paraje, que ganó el Premio Mundial de Cocina en el 2018. Pero eso sí, no, así como tan a la carrera, no, que dime al favor, me especifica eso, ese premio, cómo fue, cómo es la participación, con qué... Yo digo que la organización Transformemos, que nos acompañó en el proceso etnoeducativo para culminar el proyecto, fue la organización que apoyó a Palenque en el libro Cuminar y Palenque Pato Paraje, Cocina de Palenque para todo el mundo, que ganó en el 2018 el premio al mejor libro de cocina del mundo. Oh. Eso nos inspiró para tratar de buscar en el Pacífico Potamoral, norte del Cauca y sur del Valle, esa riqueza gastronómica. Y pudimos identificar que acá pasa algo particular. En ninguna parte del mundo tenemos tantos topónimos y etnónimos como lo tenemos en el norte del Cauca y el sur del Valle. ¿Qué es esto? Apellidos que todavía existen en África, ya sea como etnia como territorio. Aquí ¿cuáles de esos? Lucumí, tenemos Balanta. Arará, tenemos Balanta, tenemos Mina, y esos son apellidos que tienen una relación existente directa con África. Pero a través de la música, la religión y el culto yoruba, no como religión sino como espiritualidad, la salsa se ha regado, ¿no? Uno reconoce Ochá, Yamayá, Ogún, Eleguá, a través de la música, entonces uno cree que esa es la mayor influencia, pero no, también está, por ejemplo, la rama baconga. Y acá en el Cauca nosotros tenemos uno, y en el Valle, un platico particular que allá en el Congo se llama maumbe, y aquí es sudado de pollo con arroz y tajada. Oiga, lo más apetecido al mediodía, un sudadito de pollo. ¿Cómo es que se llama en África? Maumbe. Maumbe. Bueno, o sea que yo puedo decirle a mi mamá, por favor, quiero un maumbe. Maumbe y es arroz blanco, pollo sudado, tajadas y cualquier ensalada normal. Igual lo comen en Kinshasa en este momento. Bueno, mañana es maumbe. Y hay alrededor de 10 platos que podemos identificar, asimismo como la simbología baconga en los cementerios esclavistas del norte del Cauca. O sea, la relación es muy íntima, lo cual da cuenta de un espectro muy amplio. Es lo que el profe Sergio Morquera hace un ejercicio con unas ranitas, que los artesanos en Colombia hacen el macho y en Jamaica hacían la hembra, pero ninguno de los dos sabía que se podía hacer el macho en Jamaica y así. Están acá como distantes. Acá nos pasa con la pringamosa. La planta. Sí, mira que uno aquí en Cali por todas lados ve pringamosa de hoja ancha, la macho. Sí. Pero si yo les preguntara, ¿han comido arroz de yuyo? ¿Sí?
Sí, el que lo conoce. Claro. ¿Cierto? El yuyo es pringamosa en la costa pacífica, es la pringamosa macho, por acá es monte, Monte, sí. por decirlo así. Por acá está ahí, pero no lo consumimos, pero se consume. ¿Eso qué quiere decir? Que el conocimiento está tan dilatado, tan esparcido, Disperso. tan disperso, que en un lugar se hace una cosa que en otro lugar no se reconoce, pero se hace otra cosa que en el primer lugar no se reconoce. Y entonces es una riqueza muy amplia. O se que complementan Se también. complementan, que nos da cuenta de otra forma de narrarnos. Esas narrativas son otra forma, pero también nos acercan. Si nos ponemos en el trabajo de acercar con esas similitudes África y nosotros acá en el otro continente o en los otros continentes, pues entonces finalmente vamos a coincidir, no solamente en esa narración, en esa historia del origen del hombre, sino también en aspectos como la cocina tradicional, nuestra música. Va a haber ese punto de encuentro. Ese punto de encuentro lo has logrado también a través del norte del Cauca, ese punto de encuentro con el valle, pero hay algo que es antropomitológico. Me explicabas hace un momento, ¿qué es esto de antropomitológico en la cocina tradicional de esta región del Paraíso? Para explicarlo a quienes nos ven a esta hora. Bueno, el enfoque antropomitológico nos sirve para analizar la cocina desde una perspectiva empírico-mágica muy rica y también la historia de la humanidad en general. Porque Occidente nos ha impuesto un relato que tiene un camino de prueba y error hacia un objetivo medible. Entonces, si no es a través de ese camino, el conocimiento no es válido. Pero Grecia empezó con Homero, y Homero era un rápsoda, que era un tipo de cuentista que también andaba escuchando por ahí. Él no escribió. Ese conocimiento es el que se niega, el conocimiento oral. Pero aquí va el misterio. ¿Cómo se decodifica ese lenguaje para nosotros poder decir de él esto es verdadero o es falso? En la cultura africana, los dogones hace miles de años pudieron identificar a Sirio A y a Sirio B, que son dos estrellas que apenas hace poco en este siglo se puede identificar con los mejores telescopios del mundo. Y eso lo hicieron a través de los mapas dibujados de los dogones en la depresión del Bandiagara. Y no es que hubieran ubicado solamente las estrellas, sino que ubicaron la trayectoria de las estrellas. Además. ¿Cómo lo hicieron? La ciencia no lo puede explicar, pero desde las tradiciones orales sí se puede explicar, y el del enfoque empírico-mágico, antropomicológico, tiene mucha explicación. Como por ejemplo, a ver, uno de los mitos más antiguos del Génesis de la vida es el mito Yoruba, en el cual Obatalá baja por una cadena de oro, luego suelta una tierra que tiene una concha de caracol y hace la montaña Ife. Cuando él se suelta de la cadena de oro queda en lluvia. Y en la teoría científica del Big Bang y la panspermia, la prueba de la panspermia es que el oro es extraterrestre. Ah, de otro mundo traído. Entonces, ahí hay una relación con la narración mitológica. El problema es cómo se decodifica. Y como no lo sabemos, no podemos decir que eso es falso. Claro. Y eso ha hecho Occidente. No tenemos cómo argumentarlo a favor y tampoco en contra. Bueno, pero entonces toda esta ilustración que nos hace es maravillosa, de ese relacionamiento directo del continente africano con el continente americano en este caso, nos lleva a pensar entonces qué otros platos tienen esa coincidencia. Y también dinos, antes de despedir, estos platos, ¿qué magia tienen? ¿Qué misticismo? Algunos de los platos que consumimos sin saberlo. Bueno, realmente nuestra dieta básica está mediada por la diáspora. ¿En qué sentido? Es que la esclavización del África no solamente fue una esclavización de cuerpos, hubo una diáspora de los cuerpos, una diáspora botánica y agrícola, hubo una diáspora espiritual, una diáspora sonora. Entonces son diferentes espectros. En cuanto a la diáspora agrícola botánica, en un libro muy bonito de Judith Carney que se llama In the Shadow of Slavery, en la sombra de la esclavitud, ella narra muy específicamente cuáles fueron los productos que vinieron desde el África y cómo los vamos a asumir. Nosotros comemos arroz todos los días y ahí donde nos falte. Ajá. Da la casualidad que allá viene. Y es a través de las trenzas y los peinados de las mujeres y su labor activa en la cocina que tenemos variedad de arroz y otras cereales acá. Con toda la buena vibra, mucho H. H. Por favor, ¿me recuerdas el arroz con pollo y tajadita? El maombé.
Bueno, con mucho mabumbé programado para mañana, para el almuerzo de todos ustedes, nos despedimos recordándoles que Tardes del Sol es un programa financiado por el FUTIC, Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Almorzaré mañana arroz con pollo o... También puede ser misoca. Misoca. Chao, familia. Gracias. Ministerio TIC,